Queridos hermanos, bienvenidos. Una vez más, me congratulo estar con ustedes. Agradezco al Señor de que podamos compartir la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a iniciar el estudio de la segunda carta de Pedro. La segunda epístola, aquella que ya es una despedida, como el canto del cisne, una despedida. Ese es el enfoque que hace Pedro en esta segunda epístola, que habla, pues, se dirige a los mismos de la iglesia de la dispersión, aquellos mismos que estaban, pues, sintiendo ya la persecución sanguinaria de Nerón. A ellos va este mensaje, el mensaje de la fe, de la mantención en la fe. Y esta, pues, fue escrita aproximadamente en el año 66, un poco tiempo después de la primera, que fue por el año de 3, 4, 5 años, en 3:1, que ahí nos aclara el panorama, y un poco antes de su muerte también. Esto lo podemos ver en 1:13-14, donde claro está que indica que no estaría más, dice juntos, ya no estaré más. Ya estaba Pedro anunciando su muerte. Y comprobémoslo en 1:13-14. Dice: pero considero que estimularos en memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal, aquí en la tierra, como él llamaba su morada temporal, porque nosotros no somos de aquí, pero estamos de tránsito. Entonces dice: pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Claro está, cuando Pedro ya estaba anunciando su muerte. En esta epístola, en todo caso, pues, también como la dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, donde advierten el cuidado por la aparición de la apostasía. Al igual que cuando ya Pedro anunciaba su muerte, pero encargaba mantenerse en la fe. Es cuando más enfocaba Pedro de que haya el cuidado, de que se tenga totalmente cuidado de lo que ya veía que se venía, la apostasía. Y Pablo también lo manifiesta cuando se dirige a Timoteo, el cuidado de la apostasía, donde en aquel tiempo estaba apareciendo. Y ahora también, hermanos, hay que tener mucho cuidado de los falsos maestros. Y Pedro aquí fue muy claro, ya advirtió lo que se venía, esa herejía que estaba por venirse, estos falsos maestros, como una pequeña bola de nieve que al rodar se hace más grande. Así son esas falsas doctrinas que al decirlas constantemente van creando un espacio ya de credibilidad. Sobre esa herejía hay que cuidarse, hermanos. Hay que tener cuidado. La bola de nieve crece hasta que ya es grande y causa daño. Hay destrucción, como los gnósticos, el gnosticismo, que van diciendo una cosa, la otra. Entonces, en eso Pedro fue muy claro en su primera y segunda epístola, que estamos nosotros próximos a aquello, pero estando nosotros en la fe puesta en Cristo, que es el único Dios y Salvador. Esto es como un preámbulo. Entonces, ¿a dónde va Pedro con la segunda epístola? ¿A dónde va? Porque Pedro afianzó la iglesia sobre las Sagradas Escrituras. He ahí la base de la consolidación, hermanos, de la iglesia, es en las Sagradas Escrituras. Estar permanentemente, sin claudicar un minuto, sino estar siempre atentos, porque como les decía en la primera, el enemigo anda como león rugiente a la caza. Está en cualquier momento que te descuides para arteramente pegar el zarpazo y atacar. Entonces hay que estar preparado. ¿En qué? Amparados en las Sagradas Escrituras, que es donde crecemos nosotros, hermanos. Este es el único escudo, la palabra de Dios. Es la defensa ante la eminente llegada de la apostasía. Hay que estar en defensa. Hermanos, consideremos nosotros que el enemigo, cómo habrá desplazado todo su poder maligno contra Pedro.
esa artillería destructiva que tiene que habérsela descargado. Esa artillería de maldad contra Pedro tiene que haber ido, porque nos dejó el mejor escudo para protegernos, como es Cristo Jesús, el único Dios y Salvador. Cuando Él nos dio esa protección, es de suponerse cómo estuvo el enemigo echando toda su artillería diabólica de maldad. Pero nosotros hemos recogido ese escudo en la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Primera del capítulo 1 de la segunda de Pedro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pedro se menciona a sí mismo. Él dice Simón Pedro. En la primera epístola es Pedro, su nombre de pila que fue. Pero acá Simón Pedro. Esto, al comenzar la epístola, recuerde que como lo manifestaba en la primera, usó su nombre Pedro, nada más. Simón fue su nombre que le fue dado por su nacimiento. Como decimos nosotros, el nombre de pila, Simón. Pero Pedro, que significaba piedra, fue el que le puso nuestro Señor Jesucristo. Pedro, piedra. Entonces, destaquemos aquí que el apóstol utilizó los dos nombres, Simón, Pedro. Los dos nombres. ¿Por qué lo hace aquí? Simón Pedro, son dos Simón Pedro, hermano, dos. Escúchenme. El uno, el hombre de debilidad, el hombre débil que no conocía a Cristo. Y hablamos de una debilidad no física, porque Pedro era un hombre de mar, era un pescador. Imagino un hombre de piel curtida por los rayos del sol, por la brisa, por el agua del mar. Un hombre curtido, rudo en el peor de los casos. Pero era de una debilidad tal porque no conocía a Jesucristo. Él no conocía la salvación. Pero el otro Pedro, ese hombre fuerte, esa fortaleza, ese hombre que también, aparte, tenía un carácter inestable, pero sí firme como una roca. Si hablamos de un carácter de inestabilidad, no de debilidad, porque la debilidad espiritual ya la tuvo. Y entonces, él tenía las dos características, las dos. Pero al escribir esta epístola fue el Pedro, ese férreo, esa roca, el que fue crucificado por la causa de Cristo. Ese es el segundo Pedro que conocemos, el que escribió las epístolas, el que dio testimonio, como dice, es un ocular. Él estuvo observando, es el que dio todo el testimonio, Pedro. Luego Pedro se identifica como siervo y apóstol. Siervo y apóstol. Hermano, la palabra siervo significaba esclavo. Pero era una esclavitud espiritual que él se consideraba espiritualmente esclavo de Cristo, un servidor, un siervo. Entonces, como tal, él sirviendo al Señor, sí se consideraba un siervo. En ningún momento Pedro quiso demostrar alguna posición de jerarquía dentro de la iglesia. En ningún momento quiso demostrar aquello, sino que así mismo, como siervo y servidor, y también como apóstol, refiriéndose a su autoridad. Entonces, detengámonos un momento aquí, hermanos. Hermanos, detengámonos un momento. Este es un importante detalle. Pedro no se presentó como el apóstol de Cristo. No, él se identificó simplemente como apóstol. Él no dijo él, sino como apóstol, uno más entre los apóstoles, grande en su humildad, que fue Pedro, el siervo y apóstol de Jesucristo. Él dijo, no como él, sino apóstol simplemente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dijo. Aquí es importante destacar este detalle. No tal, ninguna jerarquía. Claro que tenía autoridad como tal dentro de la iglesia, pero él no lo manifiesta. Expresa luego
dice, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso es a continuación que les manifiesta a todos los que habían alcanzado una fe, sabiendo que eran la salvación aquella, el aceptarlo a Dios a través de Jesucristo como el Salvador. A ellos se expresa, y la justicia es la que nos está cedida y traspasada cuando confiamos en Él, en Cristo. O sea, esa justicia, la justicia de Dios, es llegada a través de Jesucristo, hermano. A esto se refiere Pedro cuando expresa a aquellos que han alcanzado una fe. Igualmente, esta está en la justicia. Hermanos, hay que confiar plenamente, como un comentario que se hacía hoy del temor de la pandemia. Hermanos, como cristianos, no es que vamos a ser desaprensivos, mucho oído y atención. No vamos a estar confiados del peligro que nos acecha, confiando en el Señor con prudencia. Hermanos, prudencia, no temor, no estar presos del pánico. Nosotros tomando las precauciones, teniendo la prudencia y confiando en el Señor, no tenemos que estar pues cabizbajos, meditabundos, taciturno de lo que viene. Allá eso no está para nosotros. No es que no podemos ser nosotros impactados por este virus, pero confiando en el Señor, si Él quiere, será este virus. Si no, mañana será pasado cuando Él nos llame y estemos con Él. Pero tenemos que tener la confianza. Y acá, porque la justicia del Señor nos es cedida y traspasada cuando nos fijamos en Él, en Cristo como nuestro Salvador. Cuando nos fijamos en Cristo como nuestro Salvador, nos llega esa justicia del Señor. Hermanos, Él es el que quita el pecado y nos añade su propia justicia. Se nos ha dado una posición. Tenemos una posición ante Dios nosotros. Y esta posición ante Dios es Cristo Jesús, a quien hemos aceptado como nuestro Salvador. ¿Cuál es la posición nuestra? ¿Cómo estamos ante la presencia? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo tenemos esa fe? La gracia a través de Cristo Jesús. Cuando le hemos aceptado a Él y estamos redimidos, viene la redención de pecados, porque hemos aceptado y en fe vivimos. En el versículo 2 dice, gracia a vosotros y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Gracia y paz. Hermano, al hablar de gracia, debemos conocer la gracia que Dios nos ha dado y que nos ha salvado, pero no por méritos propios nuestros. No son nuestros méritos, nuestras gestiones, nuestra forma de ser quizás. No, nuestro accionar no tiene nada que ver que haya dentro de nosotros, sino que nos ha salvado, hermano, por la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros depositamos en Cristo Jesús, lo aceptamos por nuestro Señor y Salvador, allí estamos obteniendo ya la gracia de Dios por la fe que hemos aceptado a Cristo Jesús. Gracia y paz, dice, a vosotros, sea multiplicada. El Cristo que nos amó, hermanos, el Cristo que nos amó más allá de lo imaginable. No habrá en la mente una capacidad de discernir ese amor tan grande de Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz para pagar esa pena que no era ningún pecado de Él, eran nuestros pecados, y Él fue allá a morir a la cruz. Ese amor inconmensurable aceptó todos los pecados, las culpas, todo eso fue encima, y fue a la cruz a morir por nosotros, pagando una pena de pecados nuestros. Cristo, aquel que descendió a nivel nuestro, llegó a ese nivel en que estábamos llenos de pecado, donde la maledicencia, donde todo estaba dentro, descendió y Él nos salvó. Entonces, pues Dios nos salva por su gracia cuando creemos, cuando hemos creído
en Cristo Jesús. No ningún mérito nuestro, ninguna posición, ninguna característica especial que tengamos. Por la gracia del Señor, cuando aceptamos a Cristo Jesús. He ahí, hermanos, que en ese momento estamos nosotros redimidos y tenemos la gracia del Señor. Luego de que hemos aceptado a Cristo, hermanos, y hemos creído en Él, se experimenta la gracia de Dios. Se experimenta una paz. Ya tenemos, una vez que tenemos la aceptación, vivimos esa gracia y experimentamos la paz en Él. En la gracia del Señor experimentamos esa paz que se siente, hermano. Es una paz. Es como contemplar el amanecer. Es como ver también el ocaso. Sientes una paz interna, porque el Señor está con nosotros. Esa paz, como lo dijo el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo manifiesta Pablo, que entre paréntesis hay similitud en la carta de Pablo también con la de Pedro, porque están dentro del mismo contexto en cuanto a la protección de la iglesia, pidiéndoles la fortaleza por lo que se venía la apostasía. Pedro fue el único que escribió con una capacidad tal de los que escribieron el Antiguo Testamento, una capacidad tal que en el Nuevo Testamento utilizó un término matemático. Las matemáticas estuvieron presentes cuando dijo multiplicaos. Multiplicaos. Hay un término matemático. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hay un término matemático que lo utiliza Pedro. Ese nivel de capacidad de escribir una epístola como la hizo, utilizando un término matemático. Gracia y paz os sean multiplicadas. Donde indica que Dios es rico en gracia, es rico en la gracia, y que la paz de Él sobrepasaba todo entendimiento. Como decir, pues, en el de la vida diaria, cuando se recuerdan las matemáticas, la tabla de multiplicar, se la recuerda en la vida diaria, en cualquier momento, las matemáticas. Al decir gracia y paz, o sea, multiplicadas. Pero ¿cómo serían multiplicadas? Ahí también hay una pregunta. ¿Cómo? Gracia y paz, o sea, multiplicadas. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué medida? A través del conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. He ahí que nosotros vamos a ver multiplicada la paz, la gracia, cuando tengamos el conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a tener la paz y la multiplicación. Pedro pues dijo: creced en la gloria y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. El verdadero conocimiento era y es conocer al Señor Jesús. Hermanos, esta es una introducción a la segunda carta de Pedro que vamos a estudiar en este presente ciclo que se inicia. Hoy, pues, por esta situación, utilizamos este medio de comunicación, y también, pues, gracias a aquel hermano que es, pues, el director del grupo cristiano de música andina, que ese es el género, ¿no? Música andina cristiana. El hermano, pues, perdón, no vamos a poner los caracteres del nombre allí. Herman, su esposa, hermana, que también, pues, acompaña en el instrumento, y el hijo, pues, el bambino, que también es parte. Entonces, gracias a la tecnología de ellos, llegamos hacia vosotros en la segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, y hemos hecho un introito. Luego, pues, el versículo 1 y el 2, en donde se ha topado, pues,
de que la gracia del Señor la recibimos nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y también pues el crecimiento de la palabra de Él, que está pues basada en las Sagradas Escrituras, la recomendación de la apostasía, como hoy en la actualidad pues, existe, los falsos maestros. No voy a meterme en otro tema, que es de otro estudio ya, pero alguien me dijo, ¿dónde está la pandemia más dura? ¿Dónde se ha radicado? ¿Dónde está fuerte? Bueno, en Italia, pues. ¿Qué hay en Italia? Me dijo, rinde en pleitesía un hombre, no sé, le digo. Está ahí la rendición a un hombre. En esto sí le digo, no quiero meterme, pero ahí está. La idolatría, ahí está cuando hablamos de idolatría, pero dejémoslo aparte. Yo menciono acá una idolatría que no debemos caer los cristianos, es cuando aman, por ejemplo, el dinero. Eso es idolatría también, porque se lo ama. Y otras cosas que en materia de otro estudio. Por hoy, pues mis queridos hermanos, la introducción de la segunda de Pedro y los dos versículos, y pido pues una vez más paz en vosotros a través de la palabra del Señor, que tengamos precaución de lo que estamos viviendo, precaución, prudencia y confiar en Dios. Hermanos queridos, no sé si la próxima clase sea a través de este medio o sea por presencial, considero que es a través de este medio, pero mantengámonos unidos espiritualmente a través de la oración y confiando en Cristo Jesús. Hermanos queridos, buenas noches. Que el Señor os guarde, bendiga, y que la paz de Él siempre esté en vosotros. Buenas noches.